Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí para presentar este libro, que es de José Martín Arjona, que me he entrado. Y es un libro que lo editan, aparte de la Diputación de Sevilla, ¿no? con la colaboración, la Asociación Cultural de Teatro Escámpolo, que son unos viejos conocidos de esta casa, y personalmente también, y después el Ateneo Popular de Herrera. ¿Por qué Herrera y por qué de Herrera? Bueno, pues porque el autor, José Martín Arjona, era natural de Herrera. Después va a hablarnos un poquito más Paco, más de eso, pero un par de pinceladas. Estuvo un tiempo en Huelva, pero después volvió a su pueblo a trabajar en el campo. Era un activista político, también un militante cultural. Fue periodista, colaboraba en revistas tanto españolas como hispanoamericanas, era un tertuliano, pero estaba en las tertulias con Ortega Gasset, con Unamuno, en fin, una persona en Madrid de la época, ¿no? Después se autoexilió en la dictadura de Primo de Rivera y posteriormente, ya cuando volvió, pues fue encarcelado varias veces. Exactamente, y en una de ellas coincidió con el encarcelamiento con Marañón, con Gregorio Marañón. Parece ser que murió de una muerte natural envenenada. Eso parece ser. Ahora después nos lo explicarán. Pero no presentamos una biografía, presentamos un texto dramático. Que se llama Cruces de hierba, es de sangre. Estoy yo mezclándolo con el de Alfonso Jiménez Romero. Sí, también con temas así, Cruces de sangre, después sabréis por qué. Es un tema, transcurre muestra un poco la situación que tenían los campesinos y los labradores en la Andalucía de 1914, que es cuando se escribe el texto. Es un texto interesante porque muestra eso, la situación, pero no lo hace también de una manera, digamos, novelada, es decir, con su historia, parece ser que hace, después nos lo explicarás también, alusión a un hecho real, ¿no? Después todo eso nos lo cuentas. El texto se estrenó en París durante el exilio de Arjona. Exactamente. Y bueno, el texto se había perdido y estos señores lo recuperan en 2004, que eso nos lo tendrás que contar. Exactamente. Tiene algunos cuentos y por supuesto muchos artículos el autor, pero de teatro parece ser que es lo único que se conserva. Tenía otra comedia, pero... Tenía una comedia y ha hecho, si conseguimos... A ver. Y entonces, bueno, pues aquí estamos sobre todo ante la recuperación de un autor con una visión, era anarcosindicalista fundamentalmente, creó muchos ateneos culturales, participó en la creación de sindicatos, era una persona muy comprometida en su momento. Y bueno, pues estamos aquí ante la recuperación de un autor también, andaluz, de Herrera en este caso. Y bueno, pues ya os dejo con Paco. Que bueno, él está él trabaja en el Ayuntamiento de Herrera, es una de las personas que en cultura, es una de las personas que más hace y que más está haciendo, bueno, como todos los de cultura. Eso es, exactamente. Y bueno, además es un gran amante del teatro. Así que también ha sido muy impulsor de la Asociación de Teatros Aficionados de Sevilla y bueno, en general andaluza. Todos los años organizan cursos y bueno, es un gran dinamizador cultural. Lo digo porque nosotros hemos colaborado con él en muchísimas ocasiones desde esta casa y después personalmente también. Entonces, bueno, pues él nos va a hablar ahora un poquito de Martín Arjona y nos va a explicar un poquito cómo ver la sesión. Yo creo que puede ser muy interesante porque todo este accesorio, toda esta escenografía que vemos es porque se van a representar algunas escenas, de tal manera que bueno, podremos tener al final una idea del texto. Y podremos tener también un coloquio pequeño al final, ¿vale? Pues venga, te dejo y tú nos cuentas. Bueno, con vuestro permiso me voy a sentar, ¿vale? Patrón, es que le temió
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos aquí al SIRAE. Dar las gracias a María Jesús y a todos los que conforman esta casa por hacer posible que estemos aquí nosotros hoy. El Grupo Teatro Campolo de Herrera, pues este año cumplimos 30 años, es nuestro aniversario, como grupo de teatro. Y vamos a hablar de Martín Arjona. Luego hablaremos de cómo se recupera el texto. Bueno, Martín Arjona nace el 25 de diciembre de 1882. Es el menor de 4 hermanos varones. Martín Arjona, en el seno de una familia trabajadora, residente en el número 42 de la calle Pozo Viejo, que hoy día lleva su nombre. Lleva el nombre de José Martín Arjona. La biblioteca de Herrera también lleva su nombre. Y el Festival de Teatro Amateur, que ha cumplido este año 26 ediciones a nivel nacional, también lleva su nombre. Consideramos que debería llevar su nombre y sobre todo por dignificar y dar a conocer este autor. En 1903 la familia emigró a las minas de Mora, en la Monastera Real Huelva, trabajando José Martín Arjona de minero desde los 11 años. El trabajo infantil de los niños mineros se hacía desde muy temprana edad, destinándolo a los espacios más dificultosos de extracción del mineral. Aquellos donde no podía llegar un adulto, lo que llegaba era un niño, y con eso elevaba la mortandad infantil. Pese a las duras condiciones laborales y vitales, José Martín Arjona, a la edad de 15 años, llegó a aprender el oficio de barrenero. Sus amigos más cercanos cuentan que desde tan temprana edad tuvo acceso al cultivo intelectual. Tenía muchas inquietudes, era muy curioso. Y entonces existía un Ateneo en Herrera. Venía de la ascendencia de haber existido 2 logias masónicas, una masculina y una femenina. Era una zona de gran concentración trabajadora. Quizás tuvo contacto con los Ateneos y se volcó la zona en el aprendizaje de los hijos obreros, instalados en Huelva. Aunque Martín Arjona nunca perdió el contacto con su pueblo, porque el oficio en las minas de Río Tinto se practicaba temporalmente. Coincidía con las temporadas de menos trabajo para los temporeros agrícolas. Muchas familias jornaleras solían emigrar al cinturón minero de la provincia de Huelva, pero algunas familias se quedaron para siempre, destacando las familias herrereñas asentadas en Huelva. Una vez de vuelta a Herrera tuvo acceso al Ateneo Obrero Instructivo, Germinal, fundado y apoyado por Higinio Noja, Francisco Cabello y Juan Trujillo. Curiosamente, Higinio Noja era nacido en la zona minera, lo que potenciaría más el vínculo de Herrera con los emigrantes. Este Ateneo, José Martín Arjona, fue activo colaborador, siendo uno de los socios que más contribuía a su funcionamiento y la tarea que tenía encomendada en el Ateneo. Posteriormente, en 1918, formó la Sociedad de Agricultores El Progreso, un primer sindicato adherido a la CNT. En ese año comienza su implantación en toda Andalucía, ocupando el cargo de secretario cuando apenas tenía 26 años. Desde este puesto ideó y ejecutó el primer periódico de corte sindical y local, que era Alma Agraria. Existía otra publicación, que era el Noticiero, que era más literario. Pero en Herrera solamente hubo ese periódico de corte sindical, dado que era una tirada anual en 1923. Herrera coge una redacción de la revista Renovación Proletariada, con los siguientes títulos: El hombre y la creación, Chispazo, Máximas reflexiones, Ideas, la violencia, La palanca de Arquímedes, La solidaridad, La bancarrota del socialismo, Fundamento, finalidad del anarquismo. Todos los ejemplares fueron editados por Aquilino Medina, en una imprenta que se regentaba en Herrera. Colaboraron diversos autores ácratas en todo el panorama nacional. Nombres propios como Félix Fernández, Juan Ocaña, Antonio Ribodigo. Félix Fernández fue tío abuelo mío, que fue fusilado en la Guerra Civil porque era fiscal en el ayuntamiento y tenía sus inquietudes literarias también y activista político también. Fue un ejemplo de personas de corte anarcosindicalista. En Herrera fue un movimiento mayoritario que luchó por derrumbar un sistema político que ni llegaba tan ansiada con la República y se conformaban con ella. Posteriormente la historia es conocida con intención no olvidada. Solamente en Herrera tenemos 98 muertos en el fusilamiento de la Guerra Civil y más de 400 desaparecidos, con la llegada de las tropas franquistas a Herrera el 31 de julio de 1936. Demasiados nombres propios, ignorados y olvidados
en que se rescata ocasionalmente, se rememora el nombre del compañero José Martín Arjona. Cuando tuvo lugar la llegada a la Segunda República el 14 de abril de 1931, en Herrera, con motivo de una manifestación el Día del Trabajador, se dedica una calle en su nombre, de donde nació, calle Pozo Viejo. De entonces va a ser conocida, como hemos hablado antes, Martín Arjona. Fueron sus amigos del pueblo quienes tanto lucharon para adquirir una placa en su casa y quienes llegaron a costear una lápida en el cementerio en Madrid, donde fue enterrado. Que algún día el pueblo de Herrera no olvide a este tipo de personas y personajes que había en toda Herrera. Muchas gracias. ¿Eres tú, Luciano? Sí, yo soy, tío Zacarías. ¿Qué pasa que vienen por aquí? ¿Todavía no es mediodía? No, todavía no son las 12. Y venid al cortijo por otro motivo. ¿Qué? ¿Ha pasado alguna desgracia? El amo se va a poner a tierra. El potro que montaba estaba muy vicioso. Y viene a avisarle a la señora. Pero habla pronto, hombre. No se alarme usted, que nada de eso ha pasado. Don Pascual está sano y salvo, a pos de mis compañeros viéndolo trabajar. Acabáramos, hombre. Entonces tú... Yo me marcho al pueblo. ¿Te marchas al pueblo? Sí. Pero sin cumplir la vara. Sin cumplirla. Pues no me pido que te marches. ¿A reñir con nadie? ¿Me ha visto usted reñir muchas veces? No, hombre. Por eso mi sorpresa. Porque te conozco desde hace mucho tiempo y sé que tú no eres de esos que ríen por el valor de una papa. Pero vamos, que tu mirada y la cara tan apretada que llevas mete en sospecha un salto. Y dice de lejos que algo malo te ha pasado. Sí. Muy malo. Pues quedo sin trabajo hasta que vuelva a encontrarlo. Que será difícil hasta que llegue la siembra. Sí, muy difícil. Como no llueva pronto, vamos a sobrar. Según me ha dicho don Pascual esta mañana. Por eso no me explico que te marches. Si no me echaran me quedaría. ¿Te has despedido? Sí. ¿Quién la? Don Pascual, sí, señor. ¿Y tú qué le has hecho? Yo nada. Entonces, ¿por qué te despides? Porque los amos suelen hacer esta hombrada cuando uno pasa hambre. Don Pascual no es mal hombre. No lo es para usted, ni para otro como usted, que todo lo dais por bueno, con tal de que nos falte un negro mendrugo de pan. Siempre con la misma manía. Seguro que están despedidos por la idea que hasta la fuerza nos quiere meter a todos. Sí, por eso me ha despedido. No me conviene. Que la culpa es tuya. No acabo de comprender que en estos malos tiempos no se pueden tener ideas buenas. Que no le condene, dice usted, cuando me atropella de esta manera. Es que tú con tu loca idea no te reservas de nada. Y como no le conviene eso, pues te despiden. Loca. Y llama usted loca a una idea que sustenta a todo hombre de sano juicio y de proceder sincero. Hombre, la llamo así y lo poco que yo entiendo de estas cosas. De que los ricos se despojen de sus bienes y se los repartan al proveedor. No es que los ricos se despojen de sus bienes, sino que los despojemos nosotros, porque nuestro es lo que ellos tienen de más.
Nosotros. Con el hambre que tenemos nosotros. Vamos, hombre, no delires. Y después tu actitud, que es lo que tú quieres, está muy lejos y te va a proporcionar mucho disgusto. O muy cerca. Es que usted es miope y no lo ve. Eso será. Bueno, voy a recoger los huevos del pajar para hacerle de almorzar. Hasta otra, Luquedillo. Salud, tío Zacarías. Y en mi mano la apreté, y en mi mano la apreté, y le pregunté con rabia por qué me hacía padecer. Yo le pregunté con rabia por qué me hacía padecer. Campiña de Andalucía. Vamos a ir con la cesar en mi caballo. Señorito, lo que le estaba preparando para hacer de almorzar. Ten más cuidado, soy así. Que no estoy para amarrar caballo teniendo mozo. Señorito, que tendré más cuidado mañana. Venga. Quítame la escuela. Venga, rápido. Toma la fuerza y lleva el sombrero y la rueda. Me puede quemar la sentimento de acuerdo. ¿Oye lo que te he dicho? ¿Y la señora? En su habitación. No ha salido en toda la mañana. ¿Y la señorita? Hace 5 minutos que estuvo aquí despidiéndose de Luciano. Eso de que no se bese. Sí, señor, cuando se marchaba. Cuadra que una señorita se despida de un peña. No, señor, si no fue la cuadra, si fue aquí mismo. ¿Tú oíste lo que hablaron? Sí, señor, que algo oí. ¿Qué oíste? Se lo diré luego porque me parece que por aquí no mañana. Cuando esto se vaya, pasa luego a mi gabinete y me cuentan los que oíste de la señorita y ese miserable. ¿Estamos? Márchate. Ni que haya despedido un ser ese miserable. ¿Desde cuándo conoce mi hija sin años? No lo quise creer aquella noche que pasó en el portillo, cuando ella en sueño decía su nombre. Tendré que buscar una solución. Me pondré de acuerdo con todos los labradores de la comarca. Y este no vuelve a trabajar más. O roba o niña. Y a ella le daré un castigo enérgico, como corresponde al delito que ha cometido. Andalucía, la que divierte, grabado a fuego lleva un puñal de yunque viejo que la dirige y la enseñaron solo a rozar. Andalucía, después... ¿Y por qué en Herrera había tal movimiento de renovación cultural, sindical y político? Para entender el fenómeno de Herrera, pueblo de reciente creación, con entidad de pueblo como tal, 1631, bajo el nombre de Puebla de Herrera. Es una entidad poblacional que adquiere gran densidad poblacional en un pequeño término que relega la población capital del Marquesado de Estepa, no independizándose hasta mediados del siglo XIX. Y es que precisamente esa pugna por liberarse de ese yugo feudal con Estepa
En Herrera tiene lugar la creación de los primeros partidos republicanos, que incluso llegan a enviar delegados que participan en la Revolución Gloriosa del 1868. Estepa, núcleo feudal y conservador, y en una contraposición estaría Herrera, el pueblo en el cual el yugo eclesiástico era más un lazo, y muy cercano al desarrollismo social y económico de Puentejerí. Hizo que en Herrera germinara desde muy pronto una idea de renovación social, cultural y política. Pero ese desarrollismo no fue unitario en Herrera, porque a mediados del siglo XIX, el mismo Aguilar Cano reconoce que es notoria la división social que existe en este pueblo. El lector tiene que ponerse en situación de esos primitivos partidos republicanos que se instalarían en el pueblo, quizás por ese fuerte desarrollismo librado por un yugo eclesiástico, lapso, y acompañada de corriente masónica que caracterizaban por una fuerte tendencia anticlerical. Por eso, tenemos atestiguada la implantación de dos logias masónicas en la última década del siglo XIX, hasta las dos logias Minerva y Acrasia. Una de ellas era exclusivamente de mujeres, Acrasia. Y es que las logias, desde el principio, tienen una finalidad instructiva, fuera del amparo de la Iglesia. Por eso se crea una escuela laica, dirigida por don José Gálvez Luna. La relación entre la masonería y el anarquismo está bien articulada en sus inicios divulgadores. En España, el abuelo del anarquismo español, Anselmo Lorenzo, fue masón y contenía principios masónicos en su doctrina. Las tres ideas principales de la masonería, libertad, igualdad y fraternidad, casan perfectamente con el principio básico del anarquismo de libertad del ser humano. Una libertad que en aquel contexto era muy escasa debido a que, por ejemplo, en materia de educación, la Iglesia seguía copando el privilegio. Y lo más importante, el hambre causada por el paro agrícola, elevada a una tierra donde, pese a la mediana y pequeña propiedad presente en Herrera, relegaba a una gran masa de campesinos sin tierra. Y a finales del siglo XIX, Herrera estaba cercana a la cifra de 8.000 habitantes, mientras que en la actualidad no llega a los 6.500. Los principios de la masonería en el campo andaluz eran básicamente luchar por mitigar ese hambre dominante de las clases más humildes, que eran paralelas a los perseguidos por el anarquismo. El anarquismo tiene como principio básico el de la emancipación del trabajador y para ello tiene que acabar con las diferencias sociales. O lo que es lo mismo, con las clases sociales. En la masonería, uno de los fines propuestos es acabar con la desigualdad humana. Como sostengo antes, la escuela laica estuvo en funcionamiento durante toda la última década del siglo XIX, por lo que casi seguro que los primeros anarcosindicalistas de Herrera asistieran a ello. En este caso, de Francisco Cabello Jurado, residente en la calle Cuartel número 40, justo frente de la residencia de la escuela laica, impulsada por don José Gálvez Luna y posteriormente amigo personal de don José Martín Arjona. Él también tuvo que verse forzado al exilio durante la dictadura de Primo de Rivera y nunca volvería a su pueblo, pues sería fusilado por la dictadura franquista en 1937 en Palma de Mallorca. Se dan golpes de pecho. Ay, ay, mirando para el cielo. Más le valiera. Señor mío, usted con tu influencia divina en este asunto tan auguroso que voy a tratar con mi hija, préstame tu inspiración a fin de poderla conservar y apartarla de este tortuoso camino.
camino que le ha llevado a la perfidia de un hombre malvado y codicioso, aconsejado por Lucifer, para robarle las almas buenas a Dios nuestro Señor, para convertir en el infierno. Aparta de la mente de mi hija todo día que funde con tus santas doctrinas, que ilumínale el santo camino del cielo. Y si mi deseo veo colmado, vestiré un año con hábito penitenciario y daré limosna con la questa. Y pagaré día misa en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Sí, es que recurría a todos estos medios legales. La sed desistía Micaela de su propósito. Es que sería vergonzoso. Esta aterradora verdad la supieran nuestras numerosas amistades de la alta sociedad de Madrid, ya que gozamos entre ellos de tan grande reputación. La verdad no va a salir de aquí. Esta será su casa solariega, pero estas habitaciones pagará su autor. Mandará en todo y nos dominará. Nos tendrá sumido bajo su poder, pero los umbrales de este cortijo no los traspasará. Se van a agotar aquí todos los medios y recursos que tenemos las personas adineradas y con voluntades. Parece que se oye paso. Esta va a ser ella, habiéndose levantado, venga a darme los buenos días. Pues la ocasión se presenta. Tu ayuda imploro, Señor. Tu ayuda imploro. Buen día, madre. ¿Rezada? Ya he concluido con mi sana costumbre de estar bien con Dios. Dice el padre Carmelo que no ocupa el lugar y que es lo que debíamos hacer todos los mortales. Yo también lo digo. Para el trabajo que cuesta a todos podríamos estar bien con Dios. Pues si no lo estamos, es porque no queremos. Porque en todas partes, hasta en lugares de aldeas, hay sitios para un culto y cepillos abiertos para pagar ese culto. Sí, es verdad. Pero en todas partes. Desde las aldeas a los lugares. Los sacerdotes y devotos están reñidos con la moral. Y no sienten como dicen. Y desde luego Dios debe de estar muy ofendido con esa clase de devotos. Cállate y no digas blasfemia. Uno comprende que si Dios estuviese ofendido no terminaría todo. No todo tiene remedio en sus manos. En una vez nos mandó un diluvio universal. Pues ahora haría lo mismo. Pero es que ahora no podría encontrar otro carpintero que le hiciera otra arca para poder salvar a Noé. Y no digamos ya, una pareja de animales de los que conservó para que contuviera guardada la semilla. ¿Cómo se nota que ha fructificado en tu seno la materia de un limpio? Que tu sangre se ha ligado con la sangre impura de un ser dotado de perversidad. ¡Madre! Pero lo más extraño de todo es que le sigas defendiendo. Y que ves en la herida que le hizo otro no. Y que con palabras mordazas te burles tú de mis santas creencias. Que te voy a tener que decir lo que te dijo tu padre en una ocasión. Mala hija, que eres una mala hija. Sí, yo sé que tú y él pensáis lo mismo. Sois dos cuerpos, un mismo alma y con un mismo entendimiento. Y que os habéis unido en mutuo acuerdo para hacerme pasar horas amargas. Sin reparar que lo que a un hijo le pasa, tienen culpa los padres. Nosotros culpables. Nosotros culpables. Pero tú tienes valor de acusarnos, a los que tanto hemos hecho por amordar esa actitud rebelde, a las añejas costumbres por las que siempre se ha regido nuestra familia de antepasados, y cuyo nombre llegó a ti limpio, limpio, como las aguas del manantial. Siempre la misma manía, siempre el mismo legato, como si el nombre de... ¡Cállate! Cállate que he visto a tu padre y no quiero que intervenga en la cuestión. ¡Márchate! Después te veré. Sí, me marcho. No quiero que me vea. Sé que me repetiría el mismo epíteto, que me atraviesa el oído y me hiere el alma. Pueblo labrado y minero, Andalucía que malvive.
Francisco Cabello Jurado estuvo presente en la creación de los 4 grupos ácratas que hubo en Herrera, en la segunda década del siglo XX, siendo parte protagonista. Los grupos ácratas tenían como misión principal introducir las ideas anarquistas en su lugar de acción, siendo la primera asociación anarquista vigente en el pueblo de Herrera. Además, se reunían en centros independientes donde compartir gastos para comprar publicaciones de corte libertario, siendo los precursores de los ateneos que tanta importancia y educación impregnarían en Herrera en las siguientes décadas. Este total de 4 grupos anarquistas sitúan a Herrera como la 30ª población de toda España, con más grupos anarquistas. De hecho, llegan a convocar un mitin en febrero de 1914, en Herrera, con la asistencia de hasta 1000 obreros. Cuando en 1918 se celebra la primera asamblea de la CNT Andalucía, Herrera enviará delegados, lo que haría que la primera delegación sindical, denominada El Progreso, estuviera adherida a la CNT. Esta CNT, a la que Martín Arjona perteneció durante toda su vida de involucración política, era una formación mayoritaria en la España de entreguerras, que llegó a contar con hasta 5 millones de obreros afiliados de todo el país. La CNT no era una asociación anarquista pura, practicaba el anarcosindicalismo, que no es más que dotar en la práctica al obrero de la acción directa. En la práctica, sería que un obrero, cuando luchaba por sus derechos en la herramienta de la huelga, no se formase un jurado mixto, es decir, el obrero no necesitaría intermediario para mejorar sus condiciones laborales. La CNT en España, y en Herrera concretamente, buscaba aplicar el comunismo libertario, que no es más que la influencia de posiciones comunistas, que hacen implicarse electoralmente a los afiliados y que busca en la práctica una centralización de los medios de producción en manos de los obreros. Con esta fuerte interrupción de la CNT en el marco estatal, regional y local, Herrera llegó a ser uno de los puntos más importantes del anarcosindicalismo andaluz, teniendo varios episodios semejantes, incluso al de Casas Viejas, como ocurriría en mayo de 1932, donde tuvo lugar un conato revolucionario y el asesinato de un obrero llamado José Rojas, tras la persecución de las fuerzas de la Guardia Civil. Mucho tarde, y dijo que vendría pronto. ¿Será posible que haya encontrado trabajo? No lo creo. La cosa está muy mal, y en todos lados hay hombres que se ofrecen a hacer los trabajos con la menos. Y lo que valen hoy los brazos de un obrero. Por un potaje y un gazpacho, lo tienen trabajando todos los santos días, de sol a sol. ¿Y qué es eso para un hombre que trabaja? Nada. Eso no es nada. El trabajador debería de estar bien vestido y bien asistido. Pero es todo lo contrario. No come. Anda pasando calamidades. Con razón dice mi hijo que el mundo está al revés. Encima, están mal vistos por lo que solo saben pasear y consumir. Pero ¿qué vamos a hacer? No nos podemos interponer con nuestros hijos. Eso sería una locura. Pero él, que no ambicia la riqueza, él, que solo pide un trabajo para poder vestirse y comer, ¿por qué se lo niega? Dios mío, siendo tu poder tan grande como dicen, ¿por qué no nos matas de una vez y nos quitas de este suplicio? ¿No te da pena de nosotros, que llevamos una semana comiendo escaso y malo?
no llegan a tus oídos las quejumbrosas notas de mi corazón angustiado, que solo te piden piedad a que mi Luciano encuentre trabajo, sino creeré que eres un Dios injusto e ineficaz para regir los destinos de esta tierra. Ya está la comida hecha y él sigue vivo. Y no puede decir que no tiene hambre, porque desde ayer a estas horas no come. Ay, ya viene. Ay, pero viene triste. Muy triste. Más triste que nunca. Pobre hijo mío. Me gusta soñar, soy amigo del silencio, adoro la libertad y le tengo envidia al viento, que nadie lo puede parar. El conflicto dramático planteado en la obra es una situación clásica, la imposibilidad de vivir el amor libremente por parte de los protagonistas, rodeados de prejuicios sociales, económicos y religiosos. Las trabas que separan a los amantes son muy variadas a lo largo de la historia de la literatura. Ahí están para demostrarlo Piramo y Tibes, Romeo y Julieta, Abidar Raes y Jarifa, o Leonardo y la novia, entre otros. En todas ellas, los personajes sustentan sus actuaciones en argumentos patéticos relacionados con el amor o el honor. Sin embargo, los enamorados de esta obra apelan a la libertad individual, derecho que lo impulsa con firmeza y en el que se incluye la libertad de amar, de pensar y de actuar de acuerdo con su libre albedrío. El protagonista masculino, Luciano, es el depositario de las nuevas ideologías sociales que reivindican la justicia social y la libertad frente al poder del dinero y la hipocresía social, representada por los padres de la muchacha. La figura de Luciano se refuerza en su relación con el resto de los personajes a lo largo de la obra. El contraste con Zacarías, la confianza de Micaela, la entrega de la madre, la valentía frente a los hombres de don Pascual. Micaela, por su parte, sorprende por ser una defensora decidida del amor y de la dignidad personal, lo que resulta de una evidente modernidad y nos revela las avanzadas parcelas de libertad a que aspiraban las mujeres de aquella época. No en vano es descrita por Luciano como poseedora de todas las bondades de la mujer moderna, que sabe luchar, vencer y morir. Una defensora sincera e inteligente de las ideas de justicia, de la justicia social, sobre las cuales reflexiona de forma argumentada y cada vez más apasionada, acercándose así a la postura de su amado. El amor en ella es tan entregado que no se expresa verbalmente. Solo se demuestra con su determinación de seguir a Luciano, inexcusablemente superando en su caso son las relaciones familiares o el bienestar económico. También aparecen bien trazados los personajes antagonistas, don Pascual y la madre, autoritarios, manipuladores e hipócritas, aunque vistos desde la actualidad resultan unos caracteres de trazo grueso, propios de un planteamiento
maniqueo de la historia. En general, muchos personajes encarnan un estereotipo sin fisuras en su personalidad, que los aleja de la naturaleza humana, pero que son muy frecuentes en la literatura de la época. El contrapunto de la situación dramática procede, como siempre, de los criados, Zacarías, Colasilla y los gañanes, que se dedican a sobrellevar los problemas y necesidades de sus amos con buen ánimo. En ello se muestra la vida del pueblo, que parece no tener trascendencia y sin embargo es absolutamente indispensable. Por una parte, para que los personajes principales adquieran verosimilitud y por otra, para que la acción avance. La actuación decisiva de Colasa, la criada, en el final de la obra también nos permite establecer conexiones con lo mejor del teatro de Lope, que consiguió para los criados un lugar destacado en la escena. Entre los aciertos literarios del autor ha de contarse también el reflejo auténtico del ambiente doméstico. Altamente en el escenario se diferencia con espacios cargados de significado: cocina de cortijo, capilla de la hacienda, casa de jornalero. Asimismo, en la recreación del ambiente rural son inestables las parodias populares de situaciones propias de otros niveles sociales, que provocan la risa de personajes y público popular, como ocurre en la escena de los gañanes, así como el relato de leyendas populares, como la del tesoro, enunciada por Perico. En cuanto a la estructura textual, podemos señalar un planteamiento perfectamente trabado y desarrollado en 4 actos. A la mitad justa del conflicto es el primer acto se presentan los dos personajes principales, Micaela y Luciano, con su conflicto, pero cargados de fuerza y grandeza personal. La protagonista se hace dueña de todo el segundo acto, mostrando su valentía y arrojo frente a la astucia y prejuicios de su padre. En el tercer acto, la debilidad de las circunstancias de Luciano contrasta con el anterior y nos invita a caer en la desesperanza. Sin embargo, el último monólogo del protagonista deja clara la importancia del amor y la necesidad de la emigración como solución al problema económico. Una vez decidido el camino, el desenlace queda en el cuarto acto en manos de los personajes femeninos, madre e hija, que presentan fuertes convicciones personales. El autor demuestra una confianza máxima en las mujeres jóvenes, dueñas absolutas de su destino, y la solución nos resulta por ello demasiado fácil y feliz. Hay que señalar que aunque son muchos los personajes femeninos que se asoman a las páginas del teatro clásico y decimonónicos con esta actitud decidida y valiente, no son tan afortunados los desenlaces de sus vidas. En el aspecto estilístico, el discurso de las primeras escenas quizás extrañe un poco. Los personajes hablan con un registro más culto del esperado. Sin embargo, todo ello se explica como un modo de caracterizar a unos personajes con aspiraciones superiores a su extracción social. A medida que avanza la obra, reconocemos en Luciano a un líder, tanto en el aspecto moral e ideológico como en el verbal. El autor apuesta por un personaje dotado de poder de la palabra, portadora de ideas nobles. En general, el lenguaje se caracteriza por ser realista, natural y apropiado a cada personaje. De esta manera se eleva en boca de Luciano y Micaela con unos monólogos perfectamente enhilados y sentidos. Por su parte, el registro popular también está bien caracterizado con localismos, refranes, canciones y deformaciones fonéticas y rasgos de comunidad. En este sentido, se nota la cercanía del autor a nuestra manera de hablar, que no se ha visto reflejada en ninguna otra obra dramática hasta ese momento.
cogí un puñado de tierra y en mis manos la apreté. Y en mis manos la apreté y le pregunté con rabia por qué me hacía padecer. Yo le pregunté con rabia por qué me hacía padecer. ¿Dónde se habrá metido el tío Zacarías que está rodando? ¿Dónde estará situado? Se friega esto. ¿Da usted permiso? ¿Qué quiere? Mi casero. Ahora con friega esto, salte de aquí, fuera. Venga, márchate, lárgate, trabaja al campo. Ahora con los bueyes. Listo, miserable. Ahora voy a contar cómo se recuperó la obra de Cruces de Sangre. Yo cuando empecé a trabajar en el año 86 en el ayuntamiento como animador sociocultural para la tercera edad, pues con los mayores pues hablábamos mucho y además ellos están deseando que tú los escuches. Y había uno que era el vicepresidente del hogar del pensionista, Victoriano Jiménez Arbona, que me contaba que él hizo el papel de casero en la República, porque esta obra se representó mucho durante la República. Y él me hablaba de esta obra, de Cruces de Sangre. Y teníamos la calle Martín Arjona, pero no teníamos nada más de Martín Arjona, conocíamos muy poco. Eso, unido a que los mayores tenían miedo al hablar y a contar cosas por todo lo que había pasado con el golpe de Estado del 18 de julio, toda la represión franquista que fue brutal, los mayores, la verdad que hablar con ellos de ese tipo de cosas era muy difícil, no querían hablar. Y al cabo de unos años, ya recién constituido el grupo de teatro, pues llegó un hombre que era concejal del Partido Comunista, allí en Herrera, Antonio Solís, para descanse. Pues llegó un día con un libreto, dice, toma, a ver si sois capaces de montar esto. Era un libreto mecanografiado a máquina de aquella época, de la República. Era un libreto donde ellos habían ensayado en aquella época y habían montado esa obra. Pero se veía muy mal, con el paso del tiempo era casi ilegible. Nos tiramos un verano entero descifrando letras, palabras, y el libro está tal como está el manuscrito, con su error ortográfico, tal como nos pasaron a nosotros. Y ahí pues descubrimos esa obra y la montamos. Y es una de las obras que más éxito ha tenido del grupo teatro. Además, hemos estado en Barcelona, hemos estado en Cuba, hemos estado en muchos sitios, ¿no? Extremadura, Castilla-La Mancha con esa obra, la verdad que ha tenido mucho éxito. Y por los pueblos, cuando lo íbamos haciendo esta obra, cerca de la Sierra Sur, Sevilla Norte, pues muchos mayores se sentían identificados como eran tratados en su juventud, cuando ellos trabajaban en los cortijos. Que esto es lo que refleja la situación al primero del siglo XX del campesinado en Andalucía. Lo refleja muy bien. El autor ridiculiza a Don Pascual, la escena última, lo ridiculiza. Y es una obra que la verdad es que le tenemos mucho cariño nosotros, el grupo de teatro, mucho. Una de las obras que más apego hemos tenido, aparte de ser de un autor nuestro, por el mensaje que tiene la obra, tan bueno. Y conseguimos recuperar esas obras, se hizo una película, y lo último que hicimos, a través de la Diputación de Sevilla y el Ateneo Popular de Herrera, recuperar la obra. Y tenerla a disposición vuestra, porque ahora os vamos a regalar un libro a cada uno de vosotros. ¿Vale? Y nada, si queréis, llamo a mis compañeros y nos hacen las preguntas que queráis hacer, ¿vale? Muchas gracias. Andalucía, la que divierte, grabada a fuego lleva un puñal de yunque viejo que la dirige y la enseñaron solo a rozar. Andalucía, del pueblo llano, del río trigo y limpia sal, tiene la pena de su poeta, los que murieron y morirán. Hasta el aire que respira
aquí. ¿La dirección que estudia Paco? Sí. ¿Cuánto tiempo, cuándo lo montaste por primera vez? ¿En 2004? No, yo creo que fue En el 2002 2002. se estrenó la obra. Vamos a tener mejor memoria que yo. En el 2002 se estrenó, el 25 de noviembre. Y la seguís llevando en repertorio. Sí. Sí. Hemos hecho interpretación del libro ahí por la comarca y la verdad que ha tenido buena acogida también. En Portugal también. Portugal. Pregunta que queréis hacer, ¿no? Para saber el final nos la tendremos que ver. Sí, por eso vamos a regalar el libro. Para llevar el tengáis un recuerdo nuestro. Y espero que os guste y que lo disfrutéis como vosotros. Que han hecho también la película, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, es nuestro. ¿Dónde anda la película? La película. Eso es. Por internet la podéis ver, pero no entera. Solo. Pero con el mismo título. Con el mismo título. Pone. Yo te digo mi opinión. Me gusta más el libro. ¿El teatro que la película? A mí me gusta más el libro y la obra de teatro. Después ya se casó de La película es un poco. ¿Documental? ¿Qué? Es un poco documentada. La película. Bueno. Pero se centra más en El amorío de. el amor de la hija Con la hija y el aquí el Y el mensaje libro y la obra de teatro es más. social que fuerte y la obra es más. Son más caras, ¿no? A mí me gusta más el mensaje más. ¿Y se sabe de cuál fue la recepción en París de cuando la montaron? ¿Se tiene alguna noticia o no se sabe nada? Estamos en eso, buscando información, siempre nos podemos buscar información. Vamos a encontrar artículos de la revista Blanca, la revista Las Pistas. Fraile de Cruz de Santa. Hombre, porque sería interesante, ¿no? Discurso de sangre, perdona, que se me ha ido. Fraile de Cruz de Santa. Eso, Bueno, vale, claro. Hay unos fragmentos muy cortitos. ¿Y cuánto le dedicaron la calle a Martín Arjona? pues fue en pleno conocimiento de la República y la placa durante el franquismo sí estuvo puesta. Sigue puesta todavía, bueno, se integró mucho en la familia que vive allí, la casa de Martín Arjona, y una sobrina que falleció hace unos años, pero la familia de esta sobrina vive allí en esa casa, hay una placa en la puerta. Que fueron sus amigos las que cortaron la placa, pues, en París en la época sí se hace noticias de la muerte de Martín. Y en la prensa local que se dedicaba en la República, pues habla de porque fallece en 1930, que en el 31 se edita una revista, la Magraria, que va antes, y habla de la muerte. Y hay otra edición donde le hace una entrevista a los papas. Está muy interesante, a veces que la escanean en la prensa. Y antes comentábamos que es lo único de ficción, bueno, junto con un cuento. ¿El cuento se conserva? El cuento lo tiene, ahí estamos, así, una persona lo ha conseguido y estamos así, conseguimos comprárselas, con las novelas se las compramos, las pudimos reeditar también. Así que, tiene dos novelas, ¿verdad? Las novelitas. ¿Y la temática de las novelas coincide o es completamente distinta? Es distinto. Pero también... Pues se llama Madrina de Guerra y la otra Mi hermana. Tiene una novelita de La hermana que nunca tuvo. ¿Habéis pensado a lo mejor con la novela las vais a editar o...? Están editadas. Sí. Sí, están editadas. Entonces quedaría el cuento y si localizáis la comedia. El cuento, la comedia. ¿Y artículos? Los artículos de prensa. ¿Alguna recopilación de artículos? Estamos en eso, estamos recopilando y queremos una edición de los artículos. Tanto la novela como la obra está basada en hechos reales. ¿Eso de Sí, los hechos reales? ¿Cuándo sucedieron? Haciendo esta obra en Jaén, allá en el público, que su familia era de Osuna, pero la gente me contaba a mí, hablando con los mayores del barrio de pensionistas, que está basado en hechos reales. Eso pasó allí, en una familia, otra.
Pero muy próxima o más en el 19. Más a finales del 19. A ver, 19 y 20. Ya los procesos de 20. ¿Cómo va a ser? Pero la disfruté y la la verdad es que me parece una labor interesante la de recuperar toda la obra de creación de Luis Martín Arjona. Nosotros estamos recopilando todos los artículos, si conseguimos el cuento, se lo conseguimos sacar una persona que es muy pillín, pero yo lo quiero vender. Eso estamos, pero a ver, hay que ser así. Y seguir investigando, buscando en internet, buscando por todos sitios, a todo lo que sale. Porque él escribía mucho también prensa latinoamericana. Daba muchas conferencias sobre política latinoamericana porque era un especialista. Se involucraba mucho, escribía mucho en prensa latinoamericana. Y estamos que conseguimos recuperar todo lo que podamos. Bueno, y este hombre andaba así de minero y eso, en el campo. Pues se formó, ¿no? Pero como periodista. Antes era muy difícil, era grabado. Y ese formó en la recolección. En los centros obreros que había. Eso es la herencia de la logia. Entonces, como nosotros nos haremos a la logia de Herrera, en el camino que tenemos algo también. Tiene que ver también que en el siglo XIX la cultura que tenía la gente era más bien eso, Ateneo, movimientos culturales, y aunque no hubieran estudiado, se cogía bastante cultura y se cogía bastante tabla para ser periodista sin tener que tener un título. Pero soy obreros. Pero tenía inquietudes. Hay uno de los artículos escribe, tiene una pequeña discrepancia de ideas, como que digamos así, así conseguimos todos los artículos recopilados también. Ver esa experiencia de aquella época son artículos, ¿verdad?, que retrae a otra época, a otro tiempo, tenemos que verlo con los ojos de la perspectiva. Es muy interesante, es un movimiento que ahora hoy día quisiera ser un mundo tan fuerte. La gente busca informarse, quiere saber. Nadie, por ejemplo, puede aprender a leer un cortijo a algún también. Puedo aprender. Antes en el libro era muy difícil. Y aprender a leer de aquella manera. Yo tuve oportunidad de ir a la escuela nunca. Pero quería saber cómo leer. Sin saber cómo se decía en aquella época en su obligación. Saber las 4 reglas. Y todo lo que tenían esa iglesia como los centros obreros, la familia, donde confluían, y ahí pues se formaba. Y la gente era muy fuerte en esa zona de la ciudad. Mandaban las máquinas para montar la segadora, eso era mi abuelo, me mandaba de Barcelona una segadora, una segadora. Sí. Y las instrucciones. Las instrucciones, sí. ¿Sabes? Montarla. Y la montaban, vamos, me ponen a los reyes. Pero bueno, así es lo que estamos hablando de inquietud. La necesidad que hace maestro. La necesidad, inquietud, claro, eso quiere dignar de la persona. Es lo bonito de ya lo dice la obra, ¿no? Ya lo dice Dorca cuando mi abuelo no biblioteca en Granada. Dame medio pan y un libro. Por eso más daño con el lápiz, ¿no? Le decía Alonso ese, ¿no? Enrique Alonso, no hizo más daño con la pluma que con el fusil. Con el mento. Dice que limitar el cuerpo. Carlos Alonso. En fin. No. Así. A seguir. Muchas gracias.